La confesión casual de mi esposa: estoy embarazada de 3 meses, del bebé de mi jefe, la escuché por casualidad antes de la cena navideña. Decidí que mi respuesta no sería emocional, sino legal. 3 semanas después, coordiné 2 entregas simultáneas, los agentes federales se llevaron a su amante esposado por malversación, y yo le serví los documentos de divorcio. Llegué antes de lo previsto a la fiesta de Navidad en casa de mis suegros. No era algo habitual en mí. De hecho, casi nunca lograba salir temprano del trabajo, pero ese día el tráfico fue inusualmente ligero. Miré el reloj del tablero cuando estacioné en la entrada, 4:17 de la tarde. Faltaban casi 2 horas para el horario acordado. El plan era simple: sorprender a Lena, ayudar con los preparativos de la cena y, si tenía suerte, robar un par de las famosas galletas de Margaret antes de que llegara el resto de la familia. Llevaba 11 años casado y esa rutina navideña siempre había sido nuestro pequeño ritual. La casa se veía acogedora desde afuera. Una luz dorada escapaba por las ventanas de la cocina, iluminando la nieve del jardín. Se movían sombras en el interior, señales de actividad, de familia, de normalidad. Tomé los regalos del asiento trasero. Entre ellos estaba el reloj, caro, elegante, el tipo de lujo que uno solo compra después de muchas horas extra y sacrificios silenciosos. Lo había elegido pensando en Lena, en verla sonreír. Avancé por la entrada cuando escuché risas. La voz de Lena. Brillante. ¿Ligera? Demasiado despreocupada. La ventana de la cocina estaba apenas abierta, seguramente para liberar el calor del horno. Estuve a punto de anunciar mi llegada, como en una comedia familiar torpe, cuando escuché mi nombre. Evan no tiene idea, dijo ella. Me detuve en seco. La nieve crujió bajo mis botas, pero nadie pareció notarlo. Me quedé inmóvil, los regalos en las manos, el vapor de mi respiración mezclándose con el aire frío de diciembre. ¿Cuándo piensas decírselo?, preguntó Margaret. Nunca, respondió Lena, riendo. ¿Para qué? Trevor y yo ya lo tenemos todo planeado. Esperaremos hasta enero, después de las fiestas, cuando esté completamente confiado. Entonces presento la demanda. Evan queda descolocado. Yo me quedo con la casa. Sentí como se me entumecían los dedos. ¿Y el embarazo?, preguntó Margaret, con un tono casi cómplice. 3 semanas, dijo Lena, bajando la voz con una emoción que jamás le había escuchado. Trevor está feliz. Ya habla de que nos mudemos juntos en cuanto finalice su divorcio. Algo más grande. Mejor. Algo que Evan nunca podría pagar. ¿Sospecha algo?, insistió su madre. Para nada, respondió ella, esta vez con una risa más aguda, cruel. Es tan confiable que resulta aburrido. Trabaja sin parar, llega cansado, nunca cuestiona nada. Podría decirle que trabajo hasta tarde todas las noches y solo asentiría, preguntando si quiero que me guarde la cena. Margaret emitió un sonido de aprobación. Va a quedar destrozado, dijo, pero sobrevivirá. Evan siempre acepta las cosas. Ni siquiera peleará por la casa. Firmará lo que pongas delante. Debí entrar. Gritar. Exigir explicaciones. Lanzar los regalos por la ventana. No lo hice. Me quedé ahí, a unos 20 pasos de la cocina, mientras algo dentro de mí se congelaba por completo. No fue rabia explosiva. No fue furia. Fue un vacío frío, profundo, que se extendió por el pecho como agua helada. 11 años de matrimonio. 11 años de horas extra, de apoyar su carrera, de construir lo que creí que era un futuro compartido. Todo borrado en 60 segundos de conversación escuchada por accidente. Regresé al auto sin hacer ruido. Coloqué los regalos en el asiento del acompañante y me quedé sentado, motor apagado, mirando esa casa cálida por fuera y podrida por dentro. Mi teléfono vibró. ¿Dónde estás? Pensé que ya habrías llegado. Miré el emoji. No sentí nada. Entonces hice algo que no había hecho en 11 años. Mentí. Emergencia en el trabajo. Problema con los servidores. Voy a llegar tarde. Quizás a las 8 o 9. Lo siento. Dile a tu mamá que lo compensaré. Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Volvieron. No hay problema. Tómate tu tiempo. Te amo. Arranqué el auto y conduje hasta el departamento de mi hermano Lucas. No llamé. Golpeé la puerta hasta que abrió, confundido, en pantalones deportivos. Está embarazada, dije. Del hijo de su jefe. Mi voz sonó extraña. Lucas, investigador privado, se quedó inmóvil. Entra, dijo. Cuéntame todo. Esa noche, mientras Lena dormía a mi lado con una mano sobre su vientre, yo miraba el techo, despierto. Y entonces lo entendí. No iba a gritar. Iba a desarmar su mundo pieza por pieza. La mañana de Navidad desperté a las 6 en punto con Lena besándome el hombro. «Feliz Navidad», susurró,
sonriendo como si no hubiera planeado mi destrucción horas antes. «Feliz Navidad», respondí, besándole la frente. Abrimos regalos en pijama, como cada año. Observé cómo desenvolvía el reloj. Su rostro se iluminó con una alegría que parecía auténtica. «Evan, no tenías que hacerlo». «Quería hacerlo», dije. Y era verdad. Pero el hombre que compró ese reloj ya no existía. El 26 de diciembre, a las 9 de la mañana, me senté frente a Daniel Morrison en su despacho. Había sido mi abogado desde la compra de la casa. «¿Qué tan sólido es el acuerdo prenupcial?», pregunté. Revisó el documento en silencio. «Irrompible», dijo. «Cláusula de infidelidad clara. Si se prueba adulterio, pierde todo derecho a los bienes adquiridos durante el matrimonio». «¿Qué necesito?». «Pruebas. Fotos. Documentación. Testigos. Prueba de ADN si el niño no es tuyo». Hizo una pausa. «¿Estás seguro?». Le conté todo. Cada palabra. Cada risa. «Entonces procedemos con cuidado», dijo. «Nada de confrontaciones. Mantén las apariencias». «Ya lo hago», respondí. Asintió. «Bien. Sigue así. No hagas acusaciones. No cambies nada en tu comportamiento. Déjala creer que todo sigue igual». Eso fue lo primero que me dijo Daniel mientras sacaba una libreta legal del cajón de su escritorio. Apoyó el bolígrafo sobre el papel y levantó la vista con calma profesional. «Empiezo a redactar la solicitud», dijo. «Pero antes necesitamos pruebas sólidas. Sin errores». Asentí sin decir nada. La vigilancia comenzó el 27 de diciembre. Yo le pasé a Lucas toda la información, el nombre de Trevor Patterson, la empresa donde trabajaba, Gallagher Industrial Manufacturing, y los horarios de Lena. Lucas era bueno en lo suyo. Demasiado bueno. Invisible, como le gustaba decir. El 28 de diciembre, a la hora del almuerzo, me llamó mientras yo estaba en la oficina fingiendo que todo estaba bien. Se encontraron, me dijo sin rodeos. Embassy Suites, en Riverside. Entraron juntos a las 12:43 del mediodía. Salieron a las 2:31. Cerré los ojos. «Tengo fotos», continuó. «Claras. Caminan juntos, se tocan. El lenguaje corporal no deja dudas». «Envíalas a Daniel», respondí. «Ya están en su correo». «Evan, lo siento, amigo». «No lo sientas», le dije. «Solo sigue observando». Esa noche volví a casa y cociné. Preparé el plato favorito de Lena, pollo al limón con verduras asadas. A las 7:30 llegó, me besó como si nada estuviera mal. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté mientras servía la comida. «Agotador», respondió sentándose. «Trevor nos tuvo en reuniones todo el día. Apenas pude almorzar». Asentí con naturalidad, dejando el plato frente a ella. «Trabajas demasiado», comenté. Ella sonrió, tomó mi mano. «Eres tan bueno conmigo». Y lo más extraño fue que no sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni traición en ese instante. Solo una frialdad quirúrgica, como si estuviera observando la vida de otro hombre a través de un vidrio grueso. El 29 de diciembre llegaron más fotos. Almuerzo en un restaurante italiano del centro. Lena riendo, tocándole el brazo a Trevor por encima de la mesa. El 30 de diciembre, café rápido. Luego un estacionamiento. Un beso que duró más de lo que duraría cualquier saludo inocente. Todo iba directo al archivo de Daniel. El expediente crecía. Y yo seguía actuando. Veíamos películas juntos en el sofá. Le preguntaba cómo había ido su día. Dormía a su lado. Incluso la tocaba cuando ella iniciaba algo, porque rechazarla habría despertado sospechas. Nunca me había sentido tan vacío. La madrugada del 31 de diciembre, a las 2:13 de la madrugada, mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Lena dormía profundamente a mi lado. El mensaje era corto. «Llámame. Ahora». Me levanté con cuidado, fui al baño y encendí el extractor para cubrir el sonido. «¿Qué pasa?», pregunté en voz baja. La voz de Lucas estaba tensa. «Urgente. Esto acaba de escalar. He estado siguiendo a Trevor y algo no cuadraba. Reuniones raras con contadores, horarios extraños, maletines cerrados, encuentros que no aparecen en su agenda oficial». Sentí como el pulso me subía al cuello. «Pedí un favor», continuó. «Una contadora forense revisó los registros públicos de Gallagher Industrial. Cruce de informes, gastos, movimientos legales». Guardó silencio un segundo. «Evan, el problema de tu esposa acaba de convertirse en la condena de su jefe». Me apoyé contra el lavabo. «Trevor Patterson no solo engaña», dijo. «Está desviando millones. Empresas fantasma, gastos falsificados, transferencias a cuentas offshore. Esto es fraude federal». Miré mi reflejo en el espejo. Eran casi las 3 de la mañana, y por primera vez en semanas, sonreí.
¿Cuánto? Pregunté. Más de 4 millones, por ahora. Puede ser mucho más. Envíalo todo a Daniel, dije. Y dime. Trevor está casado, ¿verdad? Hubo una pausa. Sí. Con Natalie. 15 años. 2 hijos. Ella merece saberlo, respondí. Y creo que vamos a necesitar su ayuda. El 2 de enero me senté en el auto frente a la sede de Gallagher Industrial, observando cómo los empleados regresaban tras las fiestas. En algún lugar de ese edificio, Lena y Trevor probablemente ya planeaban su próximo encuentro. Lucas había conseguido la dirección de Natalie, una casa colonial en los suburbios, buen vecindario, canasta de básquet en la entrada. Una vida construida durante 15 años. La misma vida que ellos estaban destruyendo. La duda moral me golpeó fuerte. ¿Tenía derecho a arruinarle el mundo a una desconocida? Ella no me conocía. No pidió estar en medio de esto. Pero entonces recordé la risa de Lena. Es tan confiable, es aburrido. Natalie merecía la verdad. Igual que yo. El 3 de enero armé el paquete. Nada del fraude todavía. Solo la infidelidad. Fotos del hotel, del restaurante, del estacionamiento. Fechas, horas, ubicaciones. Compré un teléfono desechable esa misma mañana. Incluí una nota mecanografiada. Tu esposo tiene una relación con mi esposa. Lamento que te enteres así. Si quieres hablar, llama a este número. Mereces algo mejor que mentiras. Lo dejé en su puerta a las 6 de la mañana, toqué el timbre y me fui antes de que alguien respondiera. El teléfono sonó el 4 de enero a las 2:37 de la tarde. ¿Es real? Preguntó una voz controlada, firme, pero quebrada por debajo. Sí. Silencio. ¿Desde cuándo? Al menos 4 meses. Probablemente más. ¿Cómo lo supiste? Le conté lo suficiente. La conversación escuchada, las pruebas, el embarazo. Nada del fraude aún. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era la misma. Quiero verte. Nos encontramos el 5 de enero, en una cafetería a 40 minutos de la ciudad. Terreno neutral. Llegué temprano y me senté en una mesa del fondo. Ella entró exactamente a las 11 de la mañana. Natalie Patterson era alta, atlética, con el cabello oscuro recogido en una coleta práctica. Caminaba como alguien que ya había tomado una decisión. Vestía unos jeans gastados y una sudadera universitaria sin marca visible. Nada elegante, nada pensado para impresionar. Sin embargo, había algo en ella que imponía respeto de inmediato. Sus ojos no se movían con nerviosismo ni buscaban aprobación. Eran firmes, atentos, entrenados para observar más de lo que decían. Ojos de abogada. Eso lo entendí después. Se sentó frente a mí con movimientos controlados, sin mirar la carta, sin pedir agua ni café. No estaba allí para socializar. ¿Tú eres Evan? Dijo. No levantó el tono ni añadió cortesías. No era una pregunta, era una confirmación. Asentí. ¿Y tú eres Natalie?, respondí. ¿Desde cuándo lo sabes? Apoyó los antebrazos sobre la mesa, entrelazó los dedos y respiró hondo antes de hablar, como quien organiza mentalmente una declaración. Desde hace 2 semanas, dijo. ¿Y tú? Casi 3 meses. Natalie bajó la mirada apenas un segundo, lo justo para acomodar pensamientos que ya llevaba tiempo cargando. Empiezan siendo detalles insignificantes, dijo. Reuniones que se alargan sin explicación. Mensajes que no se contestan. Un perfume distinto. Hizo una breve pausa. Y luego está la sonrisa. Esa sonrisa que aparece cuando mira el teléfono, y como lo inclina cuando entras a la habitación. Alzó la vista y me sostuvo la mirada. Nunca tuve pruebas. Solo intuición. Y Trevor negó con la cabeza. Trevor es experto en hacerte dudar de ti misma cuando preguntas demasiado. No respondí. En lugar de eso, deslicé la carpeta sobre la mesa. El cartón rozó la madera con un sonido seco, definitivo. No estás perdiendo la cabeza, dije. Nunca lo estuviste. Natalie abrió la carpeta con calma quirúrgica. Fotografías, registros de fechas, movimientos bancarios, coincidencias que ya no podían llamarse casualidad. Revisó todo sin alterar el gesto, como si estuviera entrenada para recibir malas noticias sin mostrar debilidad. Cuando terminó, cerró la carpeta y se reclinó en la silla. Mis hijos tienen 12 y 9 años, dijo. Dejé mi carrera legal para criarlos. Renuncié a todo lo que había construido. Nos mudamos 4 veces por los ascensos de Trevor. 4 ciudades. 4 comienzos desde cero. Tragó saliva. 15 años dedicados a una vida que, al parecer, para él siempre fue intercambiable. Asentí lentamente. Sé exactamente cómo se siente. Nuestros ojos se cruzaron. No fue complicidad, todavía no. Fue algo más primitivo. Reconocimiento.
Dos personas que acababan de confirmar que no estaban solas en la traición. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Guardé silencio un instante. Ese era el punto de no retorno. Hay algo más que debes saber sobre tu esposo, dije. Algo que hace que la infidelidad sea casi irrelevante. ¿Qué tan grave? Delito federal. Natalie se quedó completamente inmóvil. Ni un parpadeo. Explícate. Le hablé de las empresas fantasma, de las cuentas en el extranjero, del dinero desviado. De los millones que no aparecían en ningún balance. De los hallazgos de Lucas y del análisis inicial del contador forense. No interrumpió ni una vez. Cuando terminé, el silencio se estiró hasta volverse pesado. ¿Pruebas?, preguntó al fin. Las suficientes para abrir una investigación formal. Y para hundirlo si se presenta ante las personas correctas. ¿El FBI? Sí. Natalie miró por la ventana. Su mandíbula se tensó. Cuando volvió a mirarme, algo había cambiado. Ya no había sorpresa. Había decisión. Trabajé en la Fiscalía Federal, dijo. Antes de tener hijos. Aún tengo contactos. Personas que recuerdan favores. Sacó su teléfono y comenzó a desplazarse por su agenda. Tengo a alguien en la división de delitos financieros del FBI. Si esto es sólido, no van a perder tiempo. ¿Qué estás pensando?, pregunté. Alzó la vista y sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue precisa. En sincronizarlo todo, dijo. Tu divorcio. ¿El mío? ¿Y el arresto? El mismo día. Impacto máximo, añadí. Y sin margen para que oculten activos, confirmó. Consultó su calendario. 15 de enero. 2 semanas. Tiempo suficiente para preparar todo sin levantar sospechas. Me miró fijamente. Los golpeamos de una sola vez. Sin advertencia. Sentí algo soltarse dentro de mí. No era alivio. Era enfoque. Mi abogado notificará a Trevor en su casa, dije. El mío hará lo mismo con Lena en su lugar de trabajo. Gallagher Industrial, precisó Natalie. Frente a colegas. Frente a testigos. Su sonrisa se amplió apenas. Y media hora después, el FBI lo detiene en el estacionamiento. Extendió la mano. 15 de enero. La estreché con firmeza. Que se haga justicia. Alzamos las tazas y chocaron suavemente. Del 8 al 14 de enero el tiempo avanzó con una lentitud insoportable. No por mantener la fachada. Esa parte ya no me costaba. Lo difícil era convivir con la certeza. Ver a Lena caminar por la casa como si nada fuera a cambiar. Contar los días. 7. 6. 5. Conforme pasaban las horas, se volvió más descuidada. Llegar tarde se volvió rutina. Olor a hotel. Perfume ajeno. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntaba yo. Agotador, respondía. No sabes cuánto. Besaba mi mejilla y se iba directo a la ducha. Yo me quedaba sentado, sintiendo algo frío. Controlado. Esperando. Natalie avanzó rápido. Me llamó el 9. Están interesados, dijo. Muy interesados. El 10, Lucas se reunió con ellos. Van en serio, me dijo. 2 agentes asignados. Ya revisan Gallagher Industrial. Las empresas fantasmas son torpes. ¿Lo tienen? Todo encajaba. El 14, Daniel confirmó. Mañana. 11 en punto. Frente a testigos. Esa noche, Lena llegó temprano. Cocinó. Comimos juntos. Te noto distante, dijo. Cansancio. Te amo. Yo también. Fue la última mentira. 15 de enero. 10:45. Miraba el reloj. Todo estaba en marcha. 11:07. El notificador acaba de entrar. Mi corazón latía fuerte. La sala de conferencias estaba en silencio absoluto, ese silencio incómodo que solo existe cuando alguien sabe que algo no está bien, pero todavía no entiende qué. Lena estaba sentada junto a Trevor, lo suficientemente cerca como para que cualquiera que pasara por allí comenzara a hacer conjeturas. Sus hombros casi se tocaban. La puerta se abrió a las 11:09 de la mañana. Una mujer vestida con traje formal entró sin titubear. No pidió permiso. No saludó. Simplemente pronunció el nombre completo de Lena Michei con un tono firme y profesional. Lena levantó la vista, confundida. En ese instante, los documentos fueron colocados frente a ella. Eran papeles legales. Claros, fríos, irrefutables. Una petición de divorcio, citando adulterio, detallando con precisión quirúrgica cada hecho relevante, incluyendo algo que Lena jamás pensó leer en voz alta frente a su amante y a sus colegas: estaba embarazada del hijo de Trevor. Cada línea estaba redactada con lenguaje jurídico, sin emociones, sin adornos. Solo hechos. Expuestos ante ejecutivos, compañeros de trabajo y personas que hasta ese momento creían que ella era una profesional intachable.
A las 11:12, Lucas me envió una fotografía. El rostro de Lena estaba completamente paralizado. La boca entreabierta, los ojos perdidos. A su lado, Trevor había perdido todo color. Parecía enfermo. Dos altos ejecutivos los observaban sin disimulo. Al fondo, la notificadora legal ya se alejaba por el pasillo. Trabajo terminado. Fue impecable. A las 11:18, Lucas confirmó que Trevor había salido apresuradamente de la sala rumbo al estacionamiento. A las 11:24, llegó el mensaje que selló todo: el FBI acababa de arribar. 3 vehículos sin identificación. A las 11:27, Trevor fue detenido. Esposas. Lectura de derechos. No había margen de error. A las 11:29, otra foto apareció en mi teléfono. Trevor Patterson, esposado, escoltado por 2 agentes federales hacia un sedán oscuro sin placas. A través de las puertas de vidrio del edificio, Lena era visible, observando la escena sin moverse, como si el mundo se hubiera detenido. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar. Lena llamando. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé otra vez. Insistió. A las 11:45, había llamado 17 veces. Bloqueé su número sin dudar. Poco después, Lucas volvió a escribir: Evan, acaban de llegar camionetas de noticias. Alguien avisó. Ese alguien fui yo. Una llamada anónima, hecha 30 minutos antes. El edificio estaba sumido en el caos. Recursos humanos había impedido que Lena se marchara. Seguridad la escoltó hasta una oficina. A las 11:52, fue despedida oficialmente. La sacaron del edificio con una caja en las manos. Estaba en el estacionamiento. Llorando. Leí ese mensaje durante mucho tiempo. Y aunque parezca extraño, no sentí tristeza. Sentí algo mejor, satisfacción. El teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Lena. Era Margaret, mi suegra. La mujer que alguna vez se había burlado de mí por ser demasiado confiado. Observé su nombre en la pantalla unos segundos antes de contestar. Margaret, dije con calma. Me alegra que llames. Hay algo que necesitas saber. Le conté todo. Sin elevar la voz. Sin rodeos. Le dije que su hija estaba embarazada del hijo de otro hombre. De su jefe. De Trevor Patterson. El mismo que estaba siendo arrestado en ese mismo instante por malversación de fondos. Le recordé aquella noche. Nochebuena. Cada risa. Cada palabra. Ella lo sabía todo. Y ayudó a encubrirlo. Del otro lado de la línea solo hubo silencio. Ahora observa qué sucede cuando subestimas a alguien, concluí antes de colgar. Abrí mi portátil. El correo que había preparado la noche anterior estaba listo. Adjunté el audio grabado en Nochebuena, cuando grabé cada conversación desde afuera de la ventana de la cocina. También incluí fotografías de Lena y Trevor juntos. Destinatarios: liderazgo de la iglesia de Margaret, coordinadora de su club de lectura, miembros de la Junta de Caridad, cada círculo social que había construido durante más de 30 años. Asunto: la verdad sobre Margaret Calloway y su hija. Presioné enviar. 37 destinatarios. El mensaje desapareció de mi bandeja de salida. Mi teléfono volvió a sonar. Margaret. Dejé que fuera al buzón de voz. Llamó 5 veces más en 10 minutos. Luego llegó el mensaje. Evan, por favor. Necesitamos hablar. Esto es una locura. Lena está fuera de control. Lo borré sin responder. A la 1 de la tarde, la noticia ya era pública. No solo por mis correos, sino por el arresto de Trevor. Los noticieros locales no tardaron en transmitirlo: ejecutivo de Gallagher Industrial arrestado por cargos federales de malversación. $4 millones. Investigación en curso. A Lena todavía no la mencionaban. Pero era cuestión de tiempo. A las 2:15, Lucas llamó. Lena está en tu casa. Lleva 20 minutos ahí. Tocó el timbre como 50 veces. Ahora está sentada en el porche. Déjala, respondí. Que se quede. Había cambiado las cerraduras el 12 de enero. Ella no lo sabía. Seguramente pensó que podría entrar, llevarse cosas, controlar la historia. Se equivocaba. Ya no controlaba nada. El 16 de enero, Daniel me llamó. Ella contrató abogado. Michael Hoffman. Quiere negociar. No había nada que negociar. El acuerdo prenupcial tenía una cláusula de infidelidad. Ella la violó. El embarazo era de otro hombre. Punto final. Michael intentó argumentar que la situación humanitaria cambiaba las condiciones. Que pidan prueba de ADN, respondí. Demostrará que el hijo es de Trevor. Solo fortalece mi caso. Daniel guardó silencio unos segundos antes de decir. ¿Pensaste en todo esto? Tuve 3 semanas, contesté. El 18 de enero,
El mundo de Margaret comenzó a derrumbarse. Lucas tenía un contacto en San Agustín, la iglesia donde ella había servido en el consejo parroquial durante 12 años. El pastor recibió el correo. También el presidente del consejo. Y la coordinadora del Ministerio de Mujeres. El 17 de enero se convocó una reunión de emergencia. No fue anunciada públicamente ni registrada en ningún calendario abierto, pero en ciertos círculos el movimiento se percibió de inmediato. Los mensajes comenzaron a circular, discretos, cargados de incomodidad. Nadie preguntó demasiado. Todos entendieron. Al día siguiente, 18 de enero, Margaret recibió la solicitud formal para que presentara su renuncia. No era una sugerencia amable ni una invitación a reflexionar. Era una salida cuidadosamente redactada, con un lenguaje educado que escondía una decisión ya tomada. Margaret la leyó, la dobló con precisión y la rechazó sin rodeos. La respuesta no cambió nada. La votación se realizó esa misma tarde. 6 votos contra 0. Un resultado limpio, frío, definitivo. No hubo discursos extensos ni intentos de suavizar la decisión. El acta se cerró rápido. Las consecuencias llegaron en cascada. El club de lectura al que Margaret asistía desde hacía años dejó de incluirla en sus encuentros. No hubo explicaciones ni despedidas incómodas. Simplemente dejaron de escribirle. Días después, el consejo directivo de una organización benéfica, una fundación dedicada a la alfabetización, si mi memoria no falla, le pidió que se apartara voluntariamente para proteger la reputación institucional. Para el 20 de enero, Margaret Calloway ya no era vista como una mujer influyente ni respetada. Se había convertido en alguien incómodo. Un nombre que la gente evitaba mencionar. Nadie la defendió en público. Nadie quiso cargar con ese peso. Ese mismo día, Lena me llamó desde el teléfono de su madre. Reconocí el número al instante. Durante semanas había evitado responder. Esta vez, decidí hacerlo. La destruiste, dijo apenas atendí. No ha hecho otra cosa que llorar durante 3 días seguidos. Sus amigas no contestan. No le devuelven los mensajes. La iglesia, Evan, ni siquiera la dejan ayudar como voluntaria. Su voz estaba tensa, quebrada por la rabia y algo más profundo, miedo. Respiré antes de contestar. No había prisa. Ella sabía exactamente lo que hacía, respondí con calma. La noche de Navidad. Sabía cuál era tu plan. Lo entendía perfectamente y lo alentó. Se burló de mí. Me llamó aburrido. Se rió de que fuera demasiado confiado. Y te ayudó a planear cómo quedarse con mi casa. Yo no iba a hacer eso, replicó, demasiado rápido. No me mientas, dije. Ya no tienes ese privilegio. El silencio se estiró. Pude imaginarla mirando al suelo, apretando el teléfono. Arruinaste mi vida, susurró al final. No, Lena, contesté. Eso lo hiciste tú. Yo solo me aseguré de que todos supieran la verdad. Colgué sin despedirme. No sentí culpa. Sentí cierre. El 3 de febrero llegaron los resultados de ADN. Los abrí solo una vez. 99,9% de probabilidad. Trevor Patterson era el padre. No hubo sorpresa, solo confirmación. El 10 de febrero, Gallagher Industrial despidió oficialmente a Lena. El comunicado interno fue claro y demoledor: violación del código ético, relación inapropiada con un superior, generación de un ambiente laboral hostil y vínculos directos con un empleado bajo investigación federal. Su nombre desapareció de la intranet ese mismo día. El 15 de febrero, Trevor fue llevado ante el juez. La decisión fue rápida: libertad bajo fianza denegada. Riesgo de fuga. Bienes congelados mientras avanzaba la investigación. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Simplemente ocurrió. El 28 de febrero fue la audiencia de divorcio. Lena llegó acompañada por Michael Hoffman. Estaba visiblemente más delgada, como si su cuerpo hubiese pagado antes que nadie el precio de sus decisiones. Tenía ojeras marcadas, la piel apagada. 4 meses de embarazo. Apenas perceptible, pero innegable. No me miró en ningún momento. Michael intentó todas las vías posibles. Alegó presión psicológica al firmar el acuerdo prenupcial. Argumentó que el embarazo la colocaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Insinuó que yo tenía una obligación moral de sostenerla económicamente. Daniel respondió con hechos, no con emociones. Presentó el acuerdo prenupcial notariado, firmado con asesoría legal independiente. Sin coacción. Sin irregularidades. Luego presentó fotografías, los resultados del ADN, y finalmente, el audio grabado la noche de Navidad. La jueza, Eleanor Walsh, escuchó el audio con una expresión cada vez más severa. Cuando terminó, miró directamente a Lena. Señora Michie, ¿niega la autenticidad de esta grabación? Lena negó con la cabeza. No, su señoría.
¿Niega haber cometido adulterio con Trevor Patterson? No, su señoría. La jueza cerró el expediente con un gesto firme. El acuerdo prenupcial es válido y ejecutable. La señora Michey pierde todo derecho sobre los bienes matrimoniales. El señor Michey conserva la propiedad exclusiva de la vivienda, vehículos, cuentas de retiro y ahorros. La señora Michey asumirá sus propios gastos legales. Se concede el divorcio. 3 minutos. 11 años, reducidos a 3 minutos. Lena salió sin mirar atrás. Yo la observé irse y no sentí triunfo. Sentí alivio. Marzo pasó. Luego abril. Después mayo. Me refugié en el trabajo. Volví a correr por las mañanas. Empecé terapia. Daniel fue quien insistió. Dijo que ganar no bastaba si uno no entendía lo ocurrido. La terapeuta, Rebecca, fue paciente. No presionó. Me dejó hablar cuando estuve listo. ¿Te arrepientes de cómo manejaste todo? Preguntó una vez. Lo pensé de verdad. No, respondí. Me arrepiento de haber confiado. De haber perdido 11 años. Pero no de cómo terminé esto. ¿Por qué? Porque gritar no habría cambiado nada. Suplicar tampoco. Ellos ya habían elegido. Yo solo hice que enfrentaran las consecuencias. Rebecca asintió. Entonces ahora toca reconstruir. El 14 de junio, 6 meses exactos después de la noche de Navidad, estaba en mi escritorio cuando el teléfono vibró. Un mensaje de Natalie Patterson. Cer. Solo como amigos. Creo que ambos necesitamos recordar cómo se siente lo normal. Miré la pantalla durante un largo rato. El Evan de antes habría dicho que no. Habría levantado muros eternos. Habría seguido viviendo entre fantasmas. Pero yo ya no era ese hombre. Mañana. 7 de la tarde. Tú eliges el lugar. Antonios, en la quinta. Nos vemos allí. Apoyé el teléfono y miré la ciudad desde la ventana. Por primera vez en meses, sentí algo distinto a la satisfacción fría. Sentí posibilidad. Antonios era pequeño, con manteles a cuadros y botellas de vino alineadas en las paredes. No era lujoso. Era real. Cuando llegué al lugar, Natalie ya estaba allí. Se encontraba sentada en una mesa del rincón, con una copa de vino frente a ella. Había cambiado su apariencia, llevaba el cabello más corto. Le quedaba bien. Se veía distinta, más liviana, más segura. Hola, dije mientras tomaba asiento frente a ella. Hola, respondió con una sonrisa suave, algo contenida, como si ambos estuviéramos comprobando si aquella escena era normal o incómoda. No lo fue. Pedimos algo de comer y comenzamos con la charla habitual, esa que se usa cuando dos personas se reencuentran después de haber sobrevivido a demasiadas cosas. ¿Cómo va el trabajo? ¿Y la casa? ¿Sigues con terapia? Después de un rato, Natalie bajó un poco la voz y soltó la frase que cambió el tono de la conversación. El juicio de Trevor comienza en agosto. Le ofrecieron un acuerdo. 8 años de prisión si coopera. Según su abogado, aceptará. Ella dio un pequeño sorbo al vino, como si necesitara tiempo para procesarlo otra vez. 8 años, repitió. Los niños tendrán 20 y 17 cuando salga. Le pregunté cómo lo estaban llevando. Me dijo que mejor de lo que esperaba. La terapia había ayudado mucho. Y, para su propia sorpresa, los niños parecían aliviados de no tener que convivir más con los cambios de humor de su padre. Resulta que desviar millones de dólares te convierte en un padre bastante horrible, dijo sin dramatismo, como una verdad ya aceptada. Hablamos durante más de 2 horas. De los divorcios. De la reconstrucción. De la culpa extraña que aparece cuando el alivio llega después del desastre. De la libertad inesperada que surge cuando se deja de sobrevivir y se empieza a vivir. Cuando llegó la cuenta, Natalie la tomó sin dudar. La próxima invito yo, le dije. Me miró con atención. ¿Próxima vez? Si quieres. Quiero, respondí. Ella asintió, casi en un susurro. Y así, la próxima vez dejó de ser una posibilidad para convertirse en costumbre. Café todos los domingos. Almuerzos cuando nuestras agendas coincidían. Largas caminatas por el parque cerca de su casa, mientras sus hijos entrenaban fútbol. Los conocí en agosto. Noah, de 12 años, amante del baloncesto, soñaba con ser arquitecto. Maya, de 9, hablaba sin parar sobre su proyecto escolar de volcanes. Al principio fueron cautelosos conmigo, lo cual era justo. Pero Noah se relajó cuando lo ayudé a mejorar su lanzamiento. Maya me mostró toda su colección de piedras sin saltarse ni una. Natalie nos observaba desde el porche, sonriendo. «Les agradas», me dijo más tarde, cuando me llamó mientras regresaba a casa. «A mí me agradan ellos, y eso me asusta un poco», confesó. «A mí también. Pero seguimos adelante». Llegó el otoño. Natalie volvió a trabajar,
esta vez como consultora a medio tiempo para un estudio jurídico. Estaba retomando su carrera con cuidado. Yo la ayudaba a estudiar para el curso de actualización profesional. Ella me ayudó a pintar mi sala. Una noche de noviembre, estábamos en mi sofá viendo una película de acción terrible cuando se giró hacia mí. Tengo miedo. ¿De qué? De esto. De ti. De nosotros. Hizo un gesto entre ambos. Pasé 15 años casada con alguien que me mentía en la cara. ¿Cómo sé que esto es real? Pensé en Lena, en aquella nochebuena helada, en la traición, en el embarazo anunciado como una burla. No lo sabes, respondí. No al principio. Solo decides intentarlo de todos modos. Guardó silencio largo rato. Luego me besó. Se sintió como empezar de nuevo. Se sintió como sanar. Diciembre volvió a llegar. Un año después de aquella noche que lo cambió todo, me encontré de pie en mi cocina, la misma que antes compartía con Lena, y ya no me sentía perseguido por los recuerdos. Natalie vino a cenar. Cocinamos pasta otra vez, porque aparentemente desarrollé una obsesión con la comida italiana. Los niños estaban ese fin de semana con sus abuelos. Después de cenar, le conté todo sobre aquella Nochebuena. La historia completa. Estar de pie en la nieve con los regalos en las manos. Escuchar a mi esposa reírse mientras hablaba de destruirme. ¿Ahí fue cuando decidiste? Preguntó. Ahí dejé de ser la persona que permitía que le hicieran eso. Tomó mi mano. Me alegra quién te convertiste. A mí también. Llegaron la primavera. Luego el verano. Nuestra relación dejó de sentirse como citas y empezó a sentirse como construcción. Sus hijos comenzaron a llamarme Evan en lugar de señor Michei. Era una pequeña victoria, pero significaba mucho. Un sábado de septiembre, 2 años después del divorcio, llevé a Natalie al parque donde habíamos tomado café por primera vez. Otro banco. Otra estación. Otras personas. Tengo algo para ti, le dije. Saqué una pequeña caja. Sé que es rápido. Sé que ambos seguimos sanando, pero eres la persona con la que quiero seguir haciéndolo. Abrí la caja. Un anillo sencillo, sin exageraciones. ¿Te casarías conmigo? Me miró. Miró el anillo. Y luego rió, sorprendida y feliz. Sí. Sí, por supuesto que sí. Nos casamos ese diciembre. Ceremonia pequeña. Lucas fue mi padrino. Noah y Maya estuvieron junto a Natalie. Nada ostentoso. Solo 2 personas que sobrevivieron a la traición y se eligieron. A veces pensaba en Lena. Me llegaban noticias sueltas. Trabajaba en una tienda del sur de la ciudad. Madre soltera. Trevor seguía en prisión. Margaret se había mudado a Arizona para escapar de los rumores. No sentía triunfo. Solo distancia. 2 años y 4 meses después de aquella Nochebuena, me encontraba en la casa que Natalie y yo compramos juntos. Un nuevo hogar. Nuevos recuerdos. Miraba el atardecer desde la cocina. Noah enseñaba a Maya a hacer panqueques. Natalie leía en el sofá. El perro que adoptamos el mes pasado dormía a sus pies. Era una vida simple. ¿Real? Mi teléfono vibró. Un correo electrónico. Remitente, Lena Michei. Asunto, lo siento. Lo miré 3 segundos. Lo borré sin abrirlo. ¿Todo bien? Preguntó Natalie. Sí, respondí. Todo está bien. Y lo decía en serio. Soy Evan Michei. Cuando mi mundo se rompió aquella Nochebuena, no me quebré. Evolucioné. Lena creyó que podía borrar 11 años con mentiras. En cambio, se borró a sí misma de mi historia. Nunca me disculparé por elegir dignidad en lugar de desesperación. Por elegir justicia en lugar de ser el tonto de alguien. Por reconstruir en vez de destruirme. No gané gritando. Gané sobreviviendo. Negándome a que la traición me definiera. Construí algo mejor desde las cenizas. La mejor venganza no fue arruinar sus vidas, aunque eso ocurrió de forma legal y definitiva. La mejor venganza fue esta. Estar en mi cocina, con la mujer que amo, rodeado de la familia que elegimos, viviendo una vida que Lena y Trevor jamás podrán tocar. Ellos se quedaron con 11 años. Yo recuperé todo lo demás. Y nunca miré atrás.